¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. Con el gusto de saludarlos, yo soy el maestro César. Recuerden que los estaré acompañando en la asignatura de Tecnologías 3 en el énfasis de informática. Ok, el día de hoy nos toca nuestra clase. Por motivos tecnológicos no hemos podido reunirnos en una videollamada, pero les traigo la clase vía, vía una grabación. Espero les agrade y si tienen alguna duda, comentario, me lo pueden hacer llegar vía el grupo de WhatsApp que tenemos o bien vía correo electrónico. Empezamos. El tema de hoy es el perteneciente al bloque número uno, que es tecnología, información e innovación, con el subtema de innovaciones técnicas. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las innovaciones. ¿Qué entendemos por innovación? En sí, innovación proviene de un término que significa innovare, que significa cambio. Y desde un punto de vista técnico, la innovación es una acción la cual nos permite introducir novedades en alguna actividad. Se trata de un proceso orientado al diseño y la manufactura de artefactos, servicios, herramientas o máquinas que la información y los conocimientos son los insumos fundamentales para impulsar el cambio. Incluye la adaptación de medios técnicos, la gestión e integración de procesos, además de la administración y comercialización de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que la innovación no solo se lleva a cabo dentro de un aparato, de un objeto, también se puede llevar a cabo con ideas, con nuevos procedimientos. Muy bien, en un sentido estricto, cada vez que un proceso productivo se realiza de manera diferente, se está introduciendo en una innovación. Por otra parte, lo hemos visto en cursos anteriores de tecnología, existe el cambio técnico. Un cambio técnico es una modificación en calidad. Recuerden esa palabra de calidad. Calidad es un concepto muy amplio en el sentido estricto de la palabra, porque significa que vas a resolver o que vas a satisfacer una necesidad. Y recordemos que las necesidades van cambiando dependiendo tanto de la época como de las personas, incluso hasta de la ideología. También un cambio técnico es una modificación al rendimiento o a la eficacia de las acciones, incluyendo con esto a los materiales, los medios, los procesos y los productos. El cambio suele ser una consecuencia de una modificación al delegar una función. Esto es, si yo estoy realizando una acción y le hago una pequeña modificación y obtengo una mejoría en cuanto al rendimiento, en cuanto al resultado final que yo voy a obtener, estoy hablando de un cambio técnico. Y el cambio técnico, lo podemos decir así, es la base de una innovación. Pero vamos a verlo más adelante. Desde el principio de la humanidad, el ser humano ha, ha sido muy especial en su imaginativa para crear objetos. Es algo que nos distingue de las demás especies que habitan este planeta. Somos usuarios de un músculo que hay que ejercitar día con día y se llama cerebro. Y ese cerebro tiene ideas, es muy observador y además es imitador, porque muchas de las cosas que hacemos, herramientas que obtenemos, son producto de una observación. Aquí les presento una pequeña imagen donde del lado izquierdo vamos a poder ver las herramientas de la época de piedra. Son, son herramientas para principalmente la cosecha, para poder sembrar. Recuerden que en esas épocas la humanidad principalmente era nómada, quiere decir que viajaba de un lado a otro en el planeta.
caminando, transportándose por fuerza humana y esencialmente iniciaron como recolectores, fíjese que tomaban lo que había en el entorno, pero al descubrir la agricultura y desarrollarla, se vuelven sedentarios. Pero las herramientas las elaboran con lo que tienen al alcance de la mano. Y lo que tienen más al alcance de la mano son huesos, piedras y algunos cuantos objetos más que van encontrando. Avanzan hacia la era del hierro. Recuerden que el hierro es un elemento que se encuentra en la tabla periódica y es diferente al bronce, es diferente al acero. De hecho, es la base del acero. Pero con el descubrimiento del trabajo del hierro, de la fundición, se empiezan a elaborar herramientas más duraderas y más precisas, lo cual nos lleva a ese pequeño cambio. Si ven, tenemos del lado izquierdo algunas cuantas hachas, algunas hoz para poder hacer la colecta, por ejemplo, del trigo, pero también podemos observar del lado derecho tanto una coa, una pala y una hoz para poder hacer exactamente ese mismo trabajo, y son dos materiales diferentes. Quiere decir que hubo un cambio técnico, un avance, y créanme que tener un avance de la época de piedra a la época de hierro llevó varios miles de años. Entonces estamos hablando de cambios que surgieron muy lentamente. Aquí les muestro otro ejemplo de cambios técnicos. Ya no es de la edad de piedra o edad de la era del hierro, sino estoy hablando de dos objetos técnicos que conocemos muy bien, los cuales son los celulares, y podemos ver cuál es su avance. Podemos ver del lado izquierdo un celular enorme, cual tabique, el cual al avance de la tecnología se fue reduciendo en cuanto a tamaño, incluso en cuanto a las antenas. Si pueden ver, el primer teléfono tiene una antena fija, el teléfono que le sigue tiene una antenita que se podía desplegar hacia arriba, es un cambio técnico. El siguiente son unos teléfonos fabulosos, unos teléfonos de una marca que empieza con la letra N. Pero si ven, uno tenía la antenita fija, pero el tamaño se redujo mucho. Y el tercero o cuarto, del tercero al cuarto, hay un cambio porque ya no hay antena. La antena ya es interna. En el principio, el teléfono solamente servía para poder hacer llamadas. Y más o menos por el tercero o cuarto surge un nuevo servicio que son los mensajes. Ya se podía mandar un mensajito, un SMS. Por la mitad más o menos, ya hasta un jueguito nos lograban integrar en el celular, como es el jueguito de la serpiente, un gusanito que iba comiendo varios cuadritos. En el siguiente paso son los colores, incluso la entrada de los correos electrónicos. Lo podemos ver ahí en un teléfono que tiene la pantalla en color azul. Después viene el salto gigantesco por ahí de los años 90, finales de los 90, cuando los teléfonos empiezan a ser cada vez más pequeños, delgados, pero con una definición en la pantalla mucho más alta. Se les integra incluso cámara fotográfica y pueden hacer más de una función, como es reproducir música, recibir correo electrónico, navegar a internet, que eso fue un punto gigantesco, tener internet ahora en un aparato, en la internet de las cosas, y después a un teléfono que ahora le llamamos incluso inteligente, un teléfono que le podemos tener ahí muchísimas funciones, desde consultar el clima, atender nuestra agenda, poder enviar correos, como les dije, ahora ver videos, pero ya no un video pixeleado o en baja velocidad. Incluso podemos tener videos de muy alta definición. Y el salto que viene son los teléfonos con pantallas de grafeno, los cuales se pueden doblar, les puedes golpear y jamás se van a romper. Y el que sigue, ¿no? Los avances
holográficos que nos van a poder tener una llamada con un objeto, el cual desconozco todavía, esa tecnología la estamos soñando todavía, pero que vamos a poder observar la figura de la persona holográficamente. No sé cuál vaya a ser ese cambio técnico, pero lo estamos ya visualizando, ¿no? Ya es una tecnología que cada vez está más al alcance de la mano. Del lado derecho podemos ver dos imágenes. ¿Cómo inicia el microchip, el cual fue un avance gigantesco? Antes las computadoras utilizaban un objeto que se llamaba bulbo, por una especie como de foco, y se juntaban por miles para poder hacer funciones específicas. Y las computadoras no se programaban con un teclado, se programaban a base de unos cables que se conectaban en un tablero, y pues aparecía el resultado en una serie de foquitos, los cuales tenían números y representaban una salida, ¿no? Matemática. Imagínense programar una computadora a ese estilo, teniendo la tecnología de hoy, pues ya es simplemente un cambio gigantesco que hemos logrado. Del lado derecho también podemos observar ya un procesador más o menos actual, ahí dice de la época del 2011, y déjenme decirle que esos procesadores también ya van a dejar de existir. Estamos en un cambio gigantesco tecnológico donde esos procesadores ya van a estar integrados. Va a estar toda la computadora integrada en un chip muy pequeñito, y ya vamos a estar rodeados de interfaces. Pero son cambios técnicos que quiero que observen. Incluso los tamaños, si recuerdan, los celulares empezaron siendo muy grandes y fueron reduciéndose de tamaño. Y ahora pareciera que estamos al revés, que los teléfonos están creciendo cada vez más de tamaño. En la computación, los microchips, esos nunca han dejado de estar haciéndose cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños. Pero con la pequeñez que están buscan también integrar muchísimos elementos electrónicos como transistores dentro de esos aparatos. Por ejemplo, el primer chip que podemos ver del lado de arriba, donde empieza la línea, la flechita color roja, tendrá 5 o 6 puertas lógicas y avanza en unos cuantos años a tener 400 transistores y luego 4000, y ahora tenemos millones de transistores en una área muy pequeñita, muy similar a la cabeza de un alfiler, que si lo viéramos con un microscopio parecería una ciudad completa. Les estoy hablando entonces de un cambio, ¿verdad? Y ese cambio nos da una calidad de servicio mucho mayor. No se puede comparar esos celulares antiguos, donde solo podíamos llamar, a un celular moderno, un celular inteligente, el cual prácticamente es una oficina en la palma de la mano. O bien un procesador de los primeros, un microcontrolador, perdón, con un microprocesador actual. Las operaciones que realizaba el primero pues eran muy poquitas, 500, 600 en un segundo. Bien dicho, no podemos hacer así a la brava 600 operaciones nosotros en un segundo. Pero este microchip sí las puede hacer, pero ahora tenemos millones de operaciones por segundo y ya no se compara. Entonces el servicio, la calidad aumentó. ¿Cuáles son las características de la innovación técnica? Un cambio, una característica es que esta puede ser de dos maneras. Puede ser una innovación acumulativa o bien puede ser una innovación radical. ¿Qué quiere decir que sea acumulativa? Pues es, por ejemplo, cuando se van haciendo pequeños cambios, uno sumado al otro, lo cual nos lleva a un producto final a través del tiempo. Por ejemplo, un cambio acumulativo, como les dije, fue el microchip. Empezó siendo un bulbo, luego un transistor,
del transistor se vienen a los, a los comprimidos que después llamamos microchips, de los microchips a los microcontroladores, de los microcontroladores saltamos a los microprocesadores, ahora a los procesadores FPGA, por ejemplo, que ya son todo integrado en una minúscula oblea de silicio, o bien podríamos decirlo así, una persona que prepara comida, que le gusta la repostería, probablemente descubra cómo hacer un pan y le transmita ese conocimiento a su hijo o hija o alguien que trabaja con él de cómo hacer un pan, pero esta segunda persona le agrega algo, por ejemplo, hacer una dona, ¿no? La primera persona a lo mejor intenta hacer la dona, pero sale un pan completamente plano con azúcar. La segunda persona le agrega, ponerle en vez de azúcar, le pone chocolate. Y a alguien se le ocurre que la dona sea redonda y que lleve un orificio en el centro, ¿no? Y es un boom. O bien puede ser una innovación del tipo radical que cambie la historia así tal cual fuera, fuera un cambio de derecha a izquierda. Por ejemplo, hacer fuego. Ese fue un cambio radical. El, el descubrimiento del fuego no se sabe a bien cómo surgió, pero se tienen varias hipótesis, ¿no? Podría ser desde que cayó un rayo en un árbol y este incineró el árbol, se conoció el fuego, o bien con una erupción, o bien porque alguien empezó a frotar unos palitos y se generó una brasa con la cual se inició el fuego. Pero este descubrimiento del fuego nos lleva a poder cocinar alimentos. Y al poder cocinar alimentos y carne, nos lleva a un mejor desarrollo del cerebro. Por eso es una innovación completamente radical. Ok, entonces podemos hablar de que las innovaciones técnicas tienen un ciclo. ¿De qué se trata este ciclo? Pues de un círculo el cual se cumple desde que se genera una idea. Pongámoslo así, yo voy caminando no sé, porque soy un habitante de la época de piedra y me doy cuenta que mis pies se lastiman al estar recorriendo los caminos, al estar recorriendo las montañas o estar trasladándome de un lugar a otro. Y a alguien se le ocurre que con la piel de algún animal que cazaron, se pueden hacer unos protectores para el pie y lo envuelven a su manera. Entonces se generó una idea, se tuvo el concepto de proteger al pie, que sería el paso número 2, y cuando alguien desarrolla el objeto y envuelve el pie en esa piel para protegerlo, estamos aplicando el concepto. Pero no se queda estático, no es fijo, sino que alguien puede decir, ah, mira, la idea que tuvo me parece buena, pero yo le haría de esta manera y buscarían a lo mejor una piel más dura, la cual tenga un cambio para que pueda hacer la suela con una piel más dura y una piel más suavecita que va a ser la que rodee mi pie. Y se van generando cambios poquito a poquito. Y entonces esto se vuelve un ciclo. Tenemos una idea, probamos el concepto de nuestra idea que se generó, lo aplicamos y se vuelve otra vez una idea que va a surgirle a alguien más. Es como si habláramos de que el día de hoy ustedes tienen sed porque estuvieron jugando fútbol y pues tienen una necesidad fisiológica de hidratarse. Y saben que los limones es una fruta la cual es ácida, pero si la mezclan con agua y azúcar podrían tener una bebida. Entonces cortan limones, los exprimen, le vacían agua, le colocan azúcar, las mezclan
están probando su concepto, y lo beben y observan que sabe bien, que es rico. Entonces están aplicando su concepto. Pero a alguien se le ocurre, ok, estaban produciendo una bebida hidratante, ¿por qué no la congelo? Y en vez de agua, ahora tengo paletas. Y esas paletas me van a durar más tiempo. Y cuando haga mucho calor, yo puedo pues comer una paleta de hielo, ¿no? Ya sea su técnica la que ustedes me digan. Y alguien todavía más inteligente dice, ok, yo ya observé que alguien hizo agua de limón y tengo un concepto nuevo, ahora los puedo congelar, los puedo embolsar y los puedo vender en más de un solo lugar. Entonces, si ven, se va volviendo un ciclo continuo. ¿Cuáles son las fuentes de la innovación? La primera fuente de la innovación es satisfacer una necesidad. Recuerden, este es un punto importantísimo. Desde Tecnologías 1 y Tecnologías 2 hemos hablado acerca de satisfacer necesidades. Necesidad de vestirse, de alimentarse, en esta pandemia, ¿no? De tener una cura del COVID, etcétera, etcétera. Esa sería nuestra primera fuente de la innovación, las necesidades humanas. La segunda fuente, hay que tener desarrollos importantes en la investigación científica o tecnológica. Ya estamos en un punto que no podemos ignorar. Debemos estudiar, debemos prepararnos para poder no ser simples descubridores, sino ser inventores, llevar a cabo ese, ese concepto que tiene la tecnología como un campo de estudio de la técnica. Entonces, lo que nosotros tenemos como conocimiento, como cúmulo de lo que hemos aprendido en las escuelas, lo podemos trasladar a satisfacer una necesidad. Y el tercero es tener ideas espontáneas o descubrimientos azarosos. Aquí les puedo platicar de esto, de que podemos llevar a cabo un descubrimiento, una innovación, por simple suerte. Y no crean que estamos hablando de algo que sucedió una sola vez, ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Pero lo más indicado es de que los avances se lleven a cabo por medio de desarrollos y no solamente por ideas espontáneas. ¿Cómo podemos o dónde podemos encontrar un ejemplo de esto? Si ustedes observan, aquí les estoy presentando la historia de la penicilina. El personaje que está en la fotografía se llama Alexander Fleming y en el año de 1928 a esta persona se le ocurrió empezar a hacer una investigación acerca del Staphylococcus aureus, el cual una cepa de esa bacteria la colocó en una caja de Petri, hizo el rayado en una gelatina, pero estaba bastante cansado, entonces, aparte de lo cansado, con la aburrición, decidió irse de vacaciones unas 3 semanitas, y cuando regresó, observó que además de tener esa caja de Petri con el estafilococos, había crecido un poco de moho porque había dejado un pedacito de pan al lado de esa caja de Petri. Entonces el pan empezó a enmohecerse. ¿Se han visto cuando el pan se echa a perder? Le sale una especie de mancha color verde, rosita, tiene colores variados y decimos que se echa a perder. Bueno, pues este hongo que creció en ese pan cayó en la caja de Petri y observó algo muy, muy quisquilloso. Y era que este hongo empezó a producir una sustancia que mataba al estafilococo. Se le hizo curioso, lo empezó a investigar y vio que este hongo pertenecía a una especie que se llama Penicillium.
y de ahí viene el nombre de la penicilina. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? Descubrió algo por mero azar, pero al observarlo, empezó a estudiarlo, empezó a desarrollar la técnica y entonces empezó a crear y a cultivar este hongo de la familia de la penicillium y desarrolló la penicilina y empieza entonces una revolución increíble en el sector de salud y es que se crean los antibióticos. Entonces, imagínense si les hablara de que antes la gente se podía morir de una gripa intensa. Le daba una gripa muy fuerte y la gente se podía llegar a morir. O bien sufrían un accidente, se cortaban o sufrían una herida y esa herida por la falta de higiene se empezaba a infectar. Entonces no había un medicamento que les pudieran aplicar. Obviamente existían técnicas de limpieza y creencias que se tenían de la época, pero con el descubrimiento de la penicilina se logra tener el primer medicamento que les ayudaba a combatir todas esas deficiencias y muchísimas aplicaciones que se generaron, desde curar la gripa, infecciones y muchísimas en serio aplicaciones que tuvo. Incluso en sus inicios la penicilina fue tan costosa que a las personas con las cuales se probaba el medicamento se les hacía juntar su pipí y se recuperaba la penicilina de la pipí. Suena algo así medio loco, pero se hizo en esa época porque era muy complicado crear la penicilina. Ahora incluso tenemos antibióticos de primera, segunda, tercera generación con un espectro de actuación muy amplio. Entonces aquí es donde podemos observar que la tecnología, la técnica, los cambios técnicos y la innovación está presente en muchos campos de la vida. Les tengo muchísimos ejemplos. Podríamos tardarnos días, incluso meses, hablando acerca del cambio técnico. Un cambio técnico que ustedes pueden observar es el de estos aparatitos. Se inicia en los años 30 más o menos, según esta línea del tiempo, con unos aparatos muy grandes que parecían incluso roperos. Estoy hablando acerca de la televisión. Eran objetos gigantescos, su definición era bastante mala. Se podían observar imágenes en los inicios en blanco y verde. Luego se empezó a mejorar a grises, con negros. Y de ahí de que nos hablaran de que la televisión antigua era blanco y negro, ¿verdad? Hasta que llegó un revolucionario y que por cierto fue mexicano y que además estuvo muy ligado al Instituto Politécnico Nacional y que el Canal 5 tiene sus siglas, si se acuerdan del Canal 5 de televisión, es el XHGC, el GC de Guillermo González Camarena, el cual descubre que los colores que transmitían a través de la televisión no eran suficientes, entonces él buscó la forma de transmitir colores. Y en la época de 1968, que aquí está marcado 70, de los 70, 68, 70, se hace la primera transmisión de las Olimpiadas a color, gracias a la invención de un mexicano. En los 80 se empieza a comercializar a nivel mundial todas estas televisiones a colores, pero eran aparatos muy grandes, muy pesados. Incluso la pantalla de cristal era sumamente dura, pero tenían algunas características. Su definición, aunque la pantalla era muy grande, era muy bajita. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora le decimos pixelear, ¿no? Una imagen se ve como en forma de cuadritos. Si nos acercamos mucho hasta se podían ver los foquitos que tenían la pantalla, que de hecho no eran foquitos, sino eran rayos catódicos que surgían de un cañón de rayos catódicos que tenía en la parte trasera
la televisión. Y en los años 2000, más o menos 2000, 2005, empieza a surgir un boom. Y las televisiones dan un brinco a la mezcla con un monitor de televisión. Un monitor, digo de televisión porque había televisiones o monitores, los cuales se aplicaban en la computación, se mezclan, se crea la tecnología LCD, la cual son microfoquitos acomodados uno tras de otro en una pantalla, en una sábana, la cual mezclan tres colores, el rojo, el verde y el azul, y empiezan a generarse imágenes. Pero el salto que se da en los últimos años, si ven del 2010 al 2003, aquí lo tengo marcado, es equivalente al de todo el inicio de la televisión al 2010. Digámoslo así, se avanzó más del 2010 al 2013 que en todos los años atrás, desde los 30 a los 10. ¿Por qué les digo esto? Porque la definición de una pantalla actual, de ahorita, estoy hablando del 2020, no se compara en nada, porque es mucha más alta la calidad de las imágenes que podemos observar en una pantalla el día de hoy, a las que podíamos observar en pantallas del 2010 o en televisiones de los años 2000, y no se diga de los años 30. Aquí les hablaba hace rato acerca de los bulbos. Aquí pueden ver en los años 40, en la primera aparición de un bulbo. Después se brinca al transistor. Luego una generación más avanzada de los transistores, un procesador. Y se puede ir comparando cómo va avanzando esta tecnología. Al tal grado que ahora este procesador que se ve aquí en el año de 1972, pues ya es considerado como una reliquia. O bien cómo se guardaba la información, que es la tira de en medio, donde empezamos con tarjetas perforadas, que así tal cual era una tarjeta de cartón, la cual tenía hoyitos, la cual significaba cierta información. Después empiezan a crear las cintas magnéticas. Si recuerdan, antes existían unos cassettes, los cuales tenían unos rollitos de cinta interna, pues era muy parecido, solamente que eran muy delicados y aparte muy inflamables. De aquí se da un brinco gigantesco cuando se crean las memorias magnéticas. Pero cuando hablo de una memoria magnética, imagínense, cuando IBM crea el primer disco duro, este pesaba 1 tonelada y solamente podía almacenar 5 megabytes. Imagínense, ahorita 5 megabytes, ustedes se lo gastan en una sola fotografía, incluso más, o en una canción en MP3. Pues vean las formas en las que se iba almacenando la información. Una tarjeta perforada, se cambia a cintas magnéticas, a memoria magnética y se pasa a la electrónica con memoria RAM y discos duros. Ahora los discos duros ya no tienen piezas móviles, son chips, los cuales se parecen mucho a una memoria RAM, de hecho son casi del mismo estilo, se llaman memorias flash. Incluso estas cambian en su velocidad, se van dando muchos cambios técnicos. Podemos ver también en la última fila las máquinas rústicas, ¿no? Las máquinas de escribir, que también eran un método de guardar información. Y de ahí cambiamos a los mainframes, a las computadoras personales, supercomputadoras y lo que tenemos actualmente. Computadoras de escritorio que tienen el poder de una supercomputadora de inicios de la computación. Aquí podemos observar muchísimos cambios técnicos. Un bulbo, por ejemplo, fue, fue sustituido por un transistor. El transistor era más eficiente, gastaba menos energía. Les platico esto porque una supercomputadora tenía miles de estos bulbos. Y si un bulbo se quemaba, porque eran como si fueran un foquito,
se fundían, el cálculo que se obtenía podía ser erróneo. Entonces, sin mentirles, cada 4 horas había que cambiar cientos de estos bulbos. Entonces los técnicos, los ingenieros que estaban a cargo de estas computadoras tenían que estar muy atentos. Y díganme ustedes, ¿a poco el día de hoy están atentos a que se funda un bulbo en su computadora? Esos bulbos ya ni siquiera existen. Ahora están con un microprocesador y como les dije, se está dando el brinco a las FPGAs. Tenemos otros cambios técnicos como son estos. Creo que a muchos de ustedes les gusta el deporte, ¿verdad? El panball, el fútbol. Los primeros balones se crearon con piel de cerdo y se cosían a mano. Lo podemos observar en la primera imagen. Y estos balones eran sumamente pesados. Y cuando se mojaban, ni decirles de los duros que se llegaban a poner. Al pasar del tiempo se van descubriendo nuevas técnicas, nuevas formas y se da un cambio técnico cuando podemos ver, por ejemplo, aquí este que dice duplo. Ese balón, si lo observan, ya no tiene esa mega costura por donde se colocaba una membrana interna para poderlo inflar. Entonces, también la tecnología alcanza a los deportes. El que sigue, un, un balón de una marca muy conocida, si ven ya son gajos hexagonales. ¿A qué ayudaba este gajo hexagonal? A que la superficie fuera cada vez más redonda y además un material muy importante. Si ven, los primeros dos eran de piel de cerdo. El que sigue ya no es de piel de cerdo, ya es un material sintético, el cual se podía vulcanizar y lo cual permitía que no le entrara agua. Se sigue avanzando en cuanto a los materiales y el cambio se da ahora con el peso del balón. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez este balón se va haciendo más ligero y el que sigue, si pueden ver, se hace todavía más ligero. Y en el último mundial de fútbol se cambia completamente la forma de hacer un balón. Y si ven, se regresa casi a los gajos completos, ¿verdad? A unos gajos mucho más largos, diseñados por computadora, cortados por láser, y que ahora este balón tiene por dentro unas especies de fibras, las cuales impiden que el balón se deforme. Pero el balón es tan ligero que cuando un jugador lo patea, el balón parece, en vez de un proyectil, parece más bien una pelota, la cual la va girando el aire o la puede mover el aire. Entonces sus movimientos son más erráticos. ¿Y para qué sirve ese cambio técnico? Pues de este primer balón hecho de cuero se podía predecir fácilmente su trayectoria. Y este último balón, que parece más una pelota, los movimientos son más erráticos, lo cual ayuda a que existan más goles. ¿Y cuál es el objetivo del fútbol? Meter goles, y el que mete más goles es el que gana. Entonces se va avanzando en cambios técnicos para satisfacer diferentes necesidades. Recuerden que Alexander Fleming descubre la penicilina y la aplica para poder curar las infecciones, crea antibióticos. En este caso, tenemos un balón el cual satisface la necesidad tanto de hacer deporte como de entretenimiento y lo cumple desde el primer modelo hasta el último modelo. Esos son cambios técnicos que podemos ir acumulando y que podemos también llamar innovaciones. Si ven, son ideas que han ido acumulándose poco a poco y que nos dan un salto gigante en cuanto a cómo trabajar o en cuanto al objeto que podemos crear o bien a cómo satisfacemos esa necesidad. Aquí les voy a presentar, ya para cerrar la clase,
un proceso artesanal de la metalurgia. ¿Cómo se inició con el fundido del acero? Que fue un avance tecnológico gigantesco. Esto es en una región allá de África, y pues pasamos a verlo. Ahí podemos observar cómo empiezan a hacer la base para su horno, el cual les va a ayudar a fundir el acero. Mezclan barro con un poco de paja y lo empiezan a pegar en la estructura que formaron ellos con carrizo. Lo pulen y le siguen agregando paja. La paja sirve para darle estructura, porque al darle calor el barro se va a cocer y va a quedar firme. Ahí empiezan a crear las boyas, las cuales les van a ayudar a generar una especie de bomba de aire. Ustedes lo van a ver más adelante. Observen cómo parece algo sencillo, pero que en realidad tiene muchísimos conceptos de tecnología. Por ejemplo, el cocido del barro, los fuelles que están creando en este momento, el horno que crearon para poder fundir el acero. Ahí fíjense como una persona les está enseñando cómo se hace el fuelle, y empieza, ¿no? Con la incineración de carbón, al cual agregan el material ferroso o hierro que han extraído de sus minas. Y miren, lo elevan a tal temperatura que el hierro sale derretido como si fuera un líquido. Pero obviamente sale a una temperatura muy elevada. Ahí siguen mezclando el material de hierro con carbón y le siguen agregando oxígeno para que salga la mena, esa sustancia roja que se derritió y que ahora la estamos viendo en color negro. Se llama mena. Empiezan a cortar un pedazo de ella y la empiezan a moldear, porque eso ya es un hierro. Incluso podemos hablar ya de una especie de acero que se trabajó de manera artesanal, y observen el producto que crean al final. Ven, terminan creando un objeto técnico, una herramienta la cual se utiliza para múltiples propósitos. Y esto todo lo hicieron de manera artesanal. Ok, ahora vamos a ver el proceso del acero en los altos hornos aquí mismo en México. Y vamos a poder comparar cuáles son esos cambios técnicos que se han hecho y cuánta innovación se ha logrado para poder procesar el acero.
Altos Hornos de México, AMSA, es una siderúrgica integrada que genera acero a partir de la extracción de fierro y carbón en sus propias minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, a la vez que el carbón se procesa por coquización. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. Los pellets son horneados a 1300 grados centígrados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos. Paralelamente, en las plantas coquizadoras se recibe carbón metalúrgico en ferrocarril desde la región carbonífera de Coahuila, que es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico requerido por los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante ese proceso, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvos de fierro generados en el propio proceso siderúrgico. Mezclado con calizas, finos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de sinter. Fierro y carbón procesados, materias primas básicas para generar arrabio, son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de tolvas junto con calizas, dolomita y coque. Combinados en cantidades precisas, esos elementos forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los altos hornos a través del tragante, equipo situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. En la parte baja del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados piqueras y canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas de capacidad. Para eliminar contenidos de azufre, en la planta desulfuradora se aplican al arrabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. Subproducto del proceso de fundición, la escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua para posteriormente ser almacenada o vendida para diversos usos. Para convertir arrabio en acero, AMSA utiliza tanto aceración con base en oxígeno, denominado BOF por sus siglas en inglés, así como un horno de arco eléctrico. En el sistema BOF la aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad recubiertos en su interior con ladrillo refractario. Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía al convertidor arrabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. La refinación se realiza inyectando a la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas conectados arriba y abajo del convertidor. Tras un periodo promedio de 45 minutos se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes. La producción de acero líquido mediante el horno de arco eléctrico se realiza a partir de una mezcla de chatarra, briqueta de hierro o arrabio líquido a razón de 150 toneladas por colada. Chatarra y briqueta son cargadas con cestas, mientras el arrabio es transportado por un canalón al horno donde 3 electrodos de grafito proporcionan energía eléctrica de 140 megavatios para fundir la carga y producir acero que es vaciado a ollas especiales. Para brindar propiedades específicas, el acero líquido proveniente de ambos sistemas pasa a la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o recalentamiento químico. Asimismo, se puede procesar en la estación dual de desgasificado para reducir contenidos de hidrógeno y carbón para aplicaciones de mayores requerimientos. Finalizado el tratamiento, el acero líquido es transformado en planchón en equipos denominados máquinas de colada continua. En ese proceso, al pasar a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón que es cortado con oxigás en las dimensiones requeridas. El planchón de acero se produce en diferentes espesores, anchos, longitudes y peso, y cada pieza recibe una marca de identificación para su posterior proceso en laminación en caliente. Como podemos ver,
los procesos que se aplicaron aquí de innovación y cambios técnicos son gigantescos. Simplemente aquí hablamos de altos hornos de más de 50 metros de altura, que si los comparamos con los de con aquellas personas que trabajaban en África, pues el horno que ellos ocupaban no pasaba más allá del metro, un metro, metro y medio, y que además prácticamente todo era a base de fuerza humana, incluso los sopladores que ocupaban, los fuelles, eran a base de movimiento humano. Y aquí, como podemos ver, el proceso de fundición del acero utiliza coque, que es el carbón ya previamente tratado a muy altas temperaturas, el cual simplemente con la inyección de aire caliente puede elevar el arrabio a más de 1500 grados centígrados para poder, por medio de la inyección de oxígeno y de algunos otros químicos, llegar a convertirlo en acero de alta calidad. Y obviamente hoy no podemos imaginar a la humanidad sin el acero. Podemos encontrarlo en todas partes. Un carpintero utiliza clavos, un albañil, una persona que está construyendo una casa, pues utiliza desde anillos, utiliza varillas. Hay acero en todas partes. Un cocinero ocupa un cuchillo de acero. Los sartenes para cocinar también muchas veces son de acero. Los doctores ocupan planchas, ocupan vasijas hechas de acero inoxidable para poder utilizarlos y limpiarlos rápidamente. Y así podemos ir llenándonos de ejemplos tras ejemplos. Ok, chicos, espero que la clase les haya agradado. Espero sus dudas, sus sugerencias en el grupo de WhatsApp. Recuerden, cuídense mucho, procuren su limpieza, lávense las manos. Si salen, sigan ocupando por favor el cubrebocas. Si estornudan, acuérdense el estornudo de etiqueta por medio del brazo. Y pues estamos en contacto. Cuídense mucho y hasta la próxima.